Hola, mi nombre es Paloma Guerrero Mendoza y yo les voy a hablar sobre el metabolismo intermedio en ayuno y postprandio. Para hablar sobre el metabolismo intermedio debemos conocer ciertas generalidades, o por lo menos lo que es, por así decirlo, básico. Debemos saber que existen hormonas contrarreguladoras y una hormona reguladora. La reguladora es la insulina y las contrarreguladoras son el glucagón, hormona del crecimiento, adrenalina, cortisol y TSH. Por otro lado, tenemos vías que son denominadas dependiendo de la función que hagan. Por ejemplo, tenemos vía anabólica, que se encarga de sintetizar. Tenemos vía catabólica, que se encarga de degradar. Y tenemos vía anfibólica, que realiza ambas funciones, tanto degrada como sintetiza. Ahora sí vamos a hablar sobre el postprandio. Lo primero que debemos saber es que, o imaginar por lo menos, es que nosotros estamos comiendo lo que ustedes gusten. Aquí pusimos a un plátano. Nosotros estamos comiendo plátano y cuando viaja por nuestro tubo digestivo llega al intestino delgado, y en el intestino delgado nosotros tenemos células que son denominadas enterocitos. Los enterocitos son las células del intestino delgado. El enterocito en su membrana apical tiene un transportador denominado SGLT1. Puede estar SGLT2, pero SGLT2 es más de túbulos renales. SGLT1 tiene que meter glucosa y sodio, no puede meter solamente a la glucosa. Ya que tenemos sodio y glucosa dentro de nuestro enterocito, necesitamos sacarlo ahora a torrente sanguíneo. La glucosa va a ser sacada por la membrana basal o vasolateral, en donde se va a encontrar el GLUT2. Más bien va a ser sacado por el GLUT2, que se encuentra en esta membrana. Como tal, en la membrana tenemos a este transportador que es esencial, ya que nosotros sacamos a nuestra glucosa al torrente sanguíneo. Se va a ir a otros órganos que vamos a mencionar más adelante para realizar diferentes funciones y comenzar con su degradación o con su almacenamiento, que ya veremos también más adelante. Hasta ahorita es lo que tenemos que saber un poquito para comprenderlo de manera ordenada, por así decirlo. Vamos a hablar primero sobre los GLUTs. Existen diferentes GLUTs, pero vamos a hablar ahorita sobre 5, que los vamos a ir viendo también durante todo el video. El primero, o el GLUT1, es el que se va a encontrar en casi todas las células y se encarga, también ahora ya sabemos que se encuentra en las células beta pancreáticas. Nosotros sabemos que las células beta pancreáticas son las que producen la insulina. Cuando la glucosa es sacada al torrente sanguíneo por GLUT2, se va la glucosa hacia el páncreas. GLUT1 la absorbe y las células beta pancreáticas producen insulina. Y ahorita ya veremos que la insulina tiene diferentes funciones y una muy esencial en uno de estos GLUTs que tenemos aquí en la pantalla. GLUT2 se encuentra en hígado, en hipotálamo, en la membrana basal o vasolateral del intestino delgado. Y GLUT3 se encuentra en testículo, en placenta, en cerebro y en neuronas. GLUT4 se encuentra en músculo esquelético y en tejido adiposo. Lo que tenemos que saber y verle la importancia es lo que ya se había mencionado. Como ya dijimos, las células beta pancreáticas producen insulina. Cuando la insulina sale a torrente sanguíneo, se va a ir directo a
tejido adiposo músculo esquelético para translocar al GLUT4 a la membrana plasmática. Si no tenemos insulina, el GLUT4 se va a quedar o va a andar en una vesícula, que como tal pues no nos va a permitir que sea funcional, que la glucosa sea absorbida. Pero precisamente como hay glucosa y ya fue sensada por las células beta pancreáticas, pues ya pudimos producir insulina y entonces ahora sí pudimos translocar al GLUT4. Finalmente, GLUT5 se encuentra en la superficie de la mucosa del intestino delgado, en semen y en riñones para la absorción de fructosa. Ahora sí, vamos a comenzar ya con las vías como tal. La glucólisis en músculo la glucólisis en general en realidad es una vía anfibólica. Ya veremos que se encarga tanto de degradar como de sintetizar. Pero ahorita que estamos en un solo lugar que va a ser nuestro músculo, nos vamos a enfocar en que ya fue absorbida la glucosa por el GLUT4. Ahora la glucosa debe ser degradada para formar a nuestra moneda energética, que es el acetil-CoA. La glucólisis va a seguir va a realizar diferentes pasos con diferentes enzimas, pero hay 3 enzimas que son las enzimas clave, que podríamos llamarlas así porque son irreversibles. Ya veremos que hay casos o va a haber situaciones en las que van a poder ser reversibles con ciertas enzimas y en ciertos lugares. Pero lo que debemos saber ahorita es esto, que son denominadas así porque es un paso irreversible. La primera enzima clave va a ser la exoquinasa 4 o específicamente glucosinasa. Esta va a realizar la función de transformar glucosa a glucosa 6-fosfato. Después vamos a tener una isomerización y después de esto viene otra enzima clave que va a ser la fosfofructosinasa 1 o PFK1, que se encarga de transformar fructosa 6-fosfato a fructosa 1,6-difosfato. Y después tenemos todavía más pasos de la glucólisis, pero vamos a llegar a la otra enzima clave, que es la piruvatosinasa, cuando el fosfonilpiruvato es transformado a piruvato. Imaginemos que todo esto está sucediendo ¿para qué? Pues para poder producir energía, pero llega un momento en el que nuestro músculo está saturado o tiene un exceso de acetilcoenzima A. Entonces yo ya no puedo estar realizando más, mandando más este acetil-CoA al ciclo de Krebs. Entonces necesito almacenarlo y para esto ya viene la otra vía, que va a ser la glucogenogénesis. Como bien lo dice el nombre de glucogenogénesis, es la formación de glucógeno. La formación de glucógeno va a ser realizada por una enzima clave que va a ser la glucogenosintasa, que para estar activa debe estar desfosforilada. Ya veremos más adelante cómo se relaciona cómo es controlado como tal con la glucogenólisis y glucogenogénesis por otras enzimas que también ya mencionaremos, otros procesos que veremos más adelante. Vamos a ver el esquema que tenemos en la pantalla y vemos que la glucosa va a ser transformada por igual la exoquinasa a glucosa 6-fosfato. En vez de ahora hacer una isomerización como era en la glucólisis, vamos a utilizar la enzima glucosa fosfato mutasa y vamos a cambiar la fosforilación para tener ahora glucosa 1-fosfato. Otros pasos más adelante que no serán explicados aquí
pues se van a encargar de formar al cebador de glucógeno. Y con la enzima clave, que es la glucógeno-sintasa, vamos a poder como unir a las moléculas de glucosa en sus enlaces 1,4, o bueno, haciendo enlaces 1,4. Así vamos a tener ahora almacenado el glucógeno. Bueno, la glucosa va a estar en forma de glucógeno ahora y vamos a tener nuestras reservas en el músculo. Vámonos ahora con tejido adiposo. Tejido adiposo igual, se va a encargar de realizar o de absorber glucosa por medio de su GLUT, que va a ser el GLUT4, igual que el músculo esquelético. También vamos a realizar glucólisis, voy a tener mi exceso de coenzima A y entonces ya no voy a hacer glucogenogénesis, sino lipogénesis. ¿Por medio de quién? De la enzima clave acetil-CoA carboxilasa, que a grandes rasgos el acetil-CoA por la acetil-CoA carboxilasa va a encargarse de formar malonil coenzima A, y este malonil coenzima A va a entrar a un complejo multienzimático donde va a actuar también la ácido graso sintasa para formar mi ácido graso y así a tener almacenado este exceso de carbohidratos que tuvimos y ya no pudimos utilizar como acetilcoenzima A. Pero aquí no acaba esto. Es decir, a mí no me sirve nada más tenerlo como ácido graso. Como tal todavía no está almacenado. Para eso necesito tenerlo como un triglicérido. Y para esto necesitamos a la esterificación de ácidos grasos, en donde se van a juntar 3 ácidos grasos, un glicerol, y ahora sí ya tengo a mi triglicérido. Esta esterificación es regulada también por la lipasa sensible a hormonas, que va a ser explicada a mayor detalle en la lipólisis. Pero bueno, ya vimos entonces qué pasa en músculo, en tejido adiposo, y ahora vámonos a hígado. Hígado va a utilizar las mismas vías como tal, y así vamos a poder almacenar o formar glucógeno hepático y triglicéridos hepáticos. Triglicéridos hepáticos es gracias a la lipogénesis y glucógeno hepático pues gracias a la glucogenogénesis. Y bueno, hasta aquí acaba las vías del postprandio. Como tal no es tan difícil, solamente tenemos que recordar que la glucosa necesita ser degradada, debemos formar acetilcoenzima A. Cuando tenemos exceso de acetilcoenzima A, entonces empezamos a guardar la glucosa para poder tener reservas en el momento que lo necesitemos, que será el siguiente tema, en ayuno.